continuando con este tema del perdón, ahora quisiera hablar acerca de los pactos rotos. Los pactos rotos son aquellas cosas que nosotros en algún momento nos planteamos y no realizamos, por la razón que sea. Puede ser que una persona nos los prohibió, puede ser que la situación social o económica cambió, puede ser que hubo necesidades de primer orden, puede ser que la relación que teníamos con alguien nos quitó la emoción de seguir adelante y entonces dejamos de aspirar eso que queríamos. O también puede ser que no nos iba bien en eso que estábamos haciendo y pues simplemente abandonamos porque no cumplimos con los requisitos. En fin, puede ser cualquier cosa, un embarazo que no esperabas o tener un hijo y tener que casarte o tener que quedarte solo, en fin. Pueden ser muchas cosas, enfermedad. Hay muchas causas, muchos obstáculos que se pueden atravesar entre los deseos y un propósito. Entonces, lo importante no es quedarnos en las lianas pensando en por qué las cosas pasaron, sino en seguir adelante. La cadena de pactos rotos es algo que siempre he comentado porque cargar cadenas, al levantarlas es muy interesante lo que pasa. Cuando uno levanta una mancuerna, la mancuerna pesa 10 kilos desde que la levantas en el piso hasta que la llevas a donde la vayas a levantar como, como un instrumento para entrenar, ¿no? Como un elemento de carga. Pero la cadena tiene la capacidad de que cuando tú vas levantando, los eslabones que están en el piso se van sumando a la carga que vas levantando y entonces cuando ya estás arriba, la carga es un poco mayor que la que tienes cuando empezaste. Entonces exige un poco más de energía para trabajar con cadenas. Y ahí en esas cadenas hay quienes colocan candados para aumentar la resistencia y hacer ejercicio, ¿no? Cuando uno empieza a hacer ejercicio, pasa lo siguiente, que uno se siente emocionado porque levanta más peso, pero en lo que respecta a algunos asuntos en la vida, no se puede andar con esta cargadera de peso y llevando las cosas hasta un límite, porque terminas cansado, terminas renunciando a otras cosas que son prioridad y que tienes que aprovechar porque no van a ser iguales en un futuro por tu condición personal, no porque el mundo sea como es, ni porque la circunstancia o la economía no está bien, sino porque tu energía con el tiempo va a cambiar y tus prioridades también. Entonces, aprovechar el momento también significa reconocer qué es lo que estamos arrastrando, darnos cuenta de qué obstáculos tenemos atravesados y muchos de ellos son las expectativas que no hemos cumplido, las cosas que planificamos y no lo logramos. Algunas personas se meten en mente que tienen que ser como los padres o hacer lo que los padres le dijeron o hacer lo que el manager les dijo, ¿ok? Y cumplir con las expectativas de eso específicamente y terminan anulados. Con el tiempo no pueden decidir, no recuerdan ni qué era lo que querían y se sienten como si fueran un zombie. Al darnos cuenta de esto, ¿qué es lo ideal? Bueno, primeramente tomar todos esos proyectos, escribir una hoja y hacer como una lista de prioridades. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que de esas cosas que queríamos poseer, disfrutar, que queríamos experimentar, cumplir, algo que nos ayudara a ser diferentes, no lo hicimos, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? La idea es que puedas retomar algunas de de esas expectativas y convertirlas en metas y realizarlas. ¿Ok? Al enfocarte en unas metas, cuando uno se enfoca en las metas, pasa lo siguiente. Uno tiene una capacidad física. Cuando uno va a levantar algo, cuando uno lleva unas maletas, tienes dos manos por lo general, vas a levantar dos maletas. ¿Ok? Con las manos. No vas a tener mayor capacidad. Y vas a tener una resistencia, ¿por qué? Porque a veces las maletas son muy grandes y no te permiten cargar otras maletas.
Y a veces las maletas son muy pesadas, a pesar del tamaño, son muy pesadas y no puedes ocupar tus manos un poco más porque no puedes, no tienes la fuerza para levantar todo esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Pues simplemente acomodarse a dos o tres opciones, preferiblemente una, que incluso puede ser la más fácil y realizarla. ¿Por qué? Porque necesitamos a veces, después de una situación difícil, recuperar la confianza. ¿Ok? Y a veces esa confianza se recupera, como pasa cuando llegas al aeropuerto, que llegan unos asistentes allí y te quitan las maletas y las colocan en unos carritos y te ayudan a llegar a tu destino y te entregan la maleta otra vez. ¿Ok? Y ese confort, esa comodidad que tienes durante ese tiempo, te permite recuperarte, te permite hacer otras cosas, te permite estar un poco más aliviado en el trayecto del tiempo y de igual manera vas a abordar tu propósito, vas a elevarte a través de las acciones y vas a llegar a tu destino, siempre y cuando tengas el enfoque necesario para lograr hacerlo. Entonces, fíjate, no todo es cuestión de que es culpa de los demás, de que es culpa de los políticos, que es culpa de los padres, que es culpa de los hijos, que es culpa de los esposos y las mujeres, y de los amigos y de todo lo que has vivido, sino que tienes muchos pactos, muchas expectativas y demasiadas cosas que no cumpliste y te convenciste quizás que ya no eres capaz de realizarlas. A veces, bueno, a veces no, cuando hablo con algunos amigos estamos discutiendo sobre los temas del dinero y como todos tenemos nuestras dificultades en áreas diferentes. Yo le comento el tema esto de los pactos rotos, la cadena de pactos rotos. Aquí coloqué escrito y que los fracasos rotos, pero no eran fracasos rotos, eran los pactos rotos. Y cómo al simplemente tomar un solo eslabón y llevarlo con nosotros es cómodo, pero al ir encadenando tantas cosas ya se vuelve verdaderamente un estorbo. A veces es necesario soltar todas esas expectativas o definir un nuevo rumbo, que muchas veces necesitamos un nuevo rumbo, o simplemente tomar uno de esos objetivos y empezar a realizarlo. No importa si tienes 50, 100, 200, 300, 600 años. Yo sé que no, pero te lo digo en sentido figurado porque mucha gente dice, no, pero es que soy muy joven, o es que ya tengo 20, o es que ya tengo 30, es que tengo 40. Y el hecho es que siempre te puede pasar que la excusa sea la edad que tienes. Y la cuestión, o que no te da dinero. Mira, yo quiero pintar, pero es que pintar no da dinero. No lo hagas por dinero, hazlo porque te da la gana, porque tienes que realizarlo, porque si tú eres bueno en realidad, si tú querías eso en realidad, tienes que demostrarlo. ¿Ves? Tienes que pagar el precio. Y en lo que se refiere a los talentos, hay que cultivarlos. Si tú quieres, te gusta la pintura, puedes convertirte en un crítico de la pintura, pero si quieres ser un pintor, tienes que tomar pincel, tomar carboncillo, las reglas, conocer las líneas, los tipos de trazo y tal, y empezar a experimentar con la pintura. Si te gusta la actuación, pues tienes que actuar, tienes que entender que un director te va a gobernar y te va a decir, mira, tienes que hacerlo de esta manera, que de vez en cuando te van a pegar un grito, que te muevas para esta parte, que te muevas para la otra. Tienes que leer muchísimo si quieres ser actor. Si quieres ser cocinero, bueno, te toca picar cebollas, te toca picar ajos, te toca picar carne. O si solamente quieres vegetariano, bueno, te tocará buscar las cosas en el mercado. ¿Sabes? Todo tiene un precio que pagar, así sea de acciones y de práctica. ¿Ok? Porque un director tampoco nace con esas cualidades. Él tiene que estudiar cómo un poco la psicología de la gente, los arquetipos de las personas, cómo se organiza, modelos de organización, modelos de desarrollo de proyectos, lo que son las fechas límites, lo que son los proyectos viables, lo que son los proyectos no viables por el momento, establecer prioridades, muchas cosas que tiene que aprender un gerente. Entonces, sea lo que sea que quieras hacer, si es ser gerente, empleado o una persona independiente, para realizarte, necesitas tomar posesión de tu autoridad sobre tu vida. Y si te fue mal en el colegio o si te fue mal con alguien y te dijo que eras bruto
que no eras capaz, que eras tonto, idiota, etcétera. Tienes que omitir cualquier juicio de eso y simplemente perseverar hasta aprender. Si tienes que empezar de 2 más 2 es 4, 3 más 3 es 6, así, sencillo, lo más sencillo, empieza por allí, ¿ok? Hasta que vayas adquiriendo la confianza y poco a poco vas a ir haciendo las cosas más complejas y las vas a ir logrando. Y vas a ir conociendo personas, te das cuenta que a cualquier edad hay personas que están corriendo esta carrera que te estoy diciendo. Hay personas que llegan a los 70 años o a los 60 años, esperan que se le muera la mamá para poder hacer lo que querían. Y eso es lamentable. No era culpa de la mamá. Sí hay madres que son fuertes, hay padres que son fuertes, hay jefes que son fuertes, hay entornos que son muy fuertes. Pero siempre hay un espacio, aunque sea de 2 horas, 1 hora, que te puedas escapar. Buscar ahorita que hay YouTube, buscar un tutorial si quieres dibujar, si quieres aprender matemáticas y tienes profesores de matemáticas. Este es un momento donde las excusas ya no son las mismas de antes. Cuando yo estudiaba, tenía que llevarme el libro, pedirlo en la biblioteca, dejar un vale allí, llevarme un libro a la biblioteca y ahora te encuentras que en internet hay hasta las clases completas, hay cursos gratuitos, incluso por universidades y todo, que te pueden enseñar algo. Pero si tú no quieres sentarte porque ahora quieres que sea presencial y pones otra excusa, las cosas no se van a dar. Entonces la idea es que tú busques la manera de quitar lo que son los pactos rotos de tu vida, de esa cadena que tienes, que es natural que todos tengamos una lista de propósitos y muchos de ellos no se han logrado. También sería bueno que en un futuro nos sentáramos o cuanto antes nos sentáramos a revisar cuántas cosas hemos logrado, incluso si no estaban en nuestra lista de deseos. Y nos daríamos cuenta que sí hemos hecho bastantes cosas, ¿ves? Y que nuestra personalidad y que nuestro carácter ha cambiado, que no hemos sido unos seres eh, intactos en el tiempo. Si es así, alguno de ustedes me puede estar escuchando y dice, bueno, mira, yo estuve en tal parte encerrado 20 años, estuve eh, 30 años en una situación que no era feliz y ahora quiero empezar de nuevo y no sé por dónde empezar. Bueno, empieza por hacer una sola cosa que te guste, ¿ok? O una sola cosa que necesites. Al amor se llega por muchos caminos. El amor no es una cuestión de solamente sentimientos. El amor tiene muchas facetas. Entre ellas está el compromiso, está el amor, está la providencia, está el respeto, está el cuidado, eh, está la puntualidad, está el espacio vacío. También es importante dar espacio en las relaciones. Entonces, no todo es encerrarnos en una sola opción. Hay que buscar lo que tengamos a nuestro alcance. Porque si quieres viajar a la luna, imagínate tú, viajar a la luna. Hay personas que van a la luna, pero no todos quizás vamos a ir a la luna. Yo no tengo planes en absoluto de ir a la luna, pero si quieres a la luna, tienes que por lo menos lanzarte un viaje a un país de estos donde haya un vuelo interestelares, espaciales y tal, y te lleven a la luna, aunque sea verla allá afuera de la atmósfera, no sé. Pero tienes que ponerte en la situación. Por eso es importante que si tienes que contar con los recursos actuales. Si quieres llegar a la luna, bueno, tienes que empezar por lo más básico. Ok, estudiar la luna y esas cosas. Quizás no la toques, no la pises, pero por lo menos la conociste. Fuiste a las exposiciones de estas del espacio y tal y conociste eso. O si es con los animales, quieres un caballo, pero bueno, no tienes, vives en una ciudad, en un lugar donde no vas a tener un caballo, pues puedes acercar a un hipódromo y ver un caballo por lo menos. Nadie te quita el derecho a disfrutar de por lo menos ver un caballo. Y de esa manera vas rompiendo el cuento de los pactos rotos, porque hay relaciones que no fueron, hay relaciones que son imposibles, algunas que no se dan, como me enseñó alguien. Una fue imposible, este, otra se terminó y otra continuó. Y otras que están ahí guindando que en cualquier momento se rompen, porque la vida es así, la vida es así. Este, y hay cosas que se van restaurando, hay otras que se acercan y se alejan, ¿sabes? La dinámica de la vida no es tan cuadrada como uno la leía en el libro de Educación Familiar y Ciudadana, que la familia es el núcleo de la sociedad y que las relaciones tienen que ser responsables y tal, porque las condiciones pueden cambiar. Una persona puede cambiar de la noche a la mañana, de repente sale con una que ya no eres lo importante para él o tú mismo puedes fallar, tienes una debilidad, caíste y tal, bueno,
y a partir de ese momento ya te das cuenta que esa relación se terminó. La vida tiene muchas caras, ¿ok? En los planos académicos la gente se desvive por la academia. En realidad estudiar no te da dinero. Estudiar es para que aprendas la disciplina y en el futuro tengas la licencia para ganar dinero, ¿ok? Pero en la vida real se fracasa, incluso teniendo todo el conocimiento. Hay cosas que no van a salir tan perfectas como esperabas. Incluso te pueden colocar, te meten en un paquete chileno, como le dicen aquí, a esas situaciones engañosas. No tiene nada que ver con las personas como tal, sino que te dan como una opción buena y cuando vienes a ver estás metido en tremendo problema o entregaste el dinero y te estafaron. Esas son cosas que le pasan a los adultos, ¿ok? Eh, y el hecho de que hayas estudiado en una universidad y que tengas un potencial de notas muy alto, que seas cum laude, no significa que todo te va a salir perfecto. Puedes estudiar psicología, saber cómo se manejan las relaciones, los axiomas de las parejas, sexología y tal y qué sé yo, y cuando entras en una relación de pareja, te encuentras un universo totalmente diferente. No porque la otra persona sea diferente, sino que lo que tú también quieres es diferente. Es tan único que ahí no encaja nadie. Entonces, las relaciones de los pactos, las situaciones estas con los pactos rotos, es importante perdonarlas. ¿Sabes? Es sencillamente no decir, mira, yo dejé esto a media, qué estúpido soy. No. Es dejarlo a un lado. Ya, mira, ok, lo dejé, no hay problema. Si lo vas a retomar, lo retomas, pero te comprometes de una vez. Que sea para desarrollar la habilidad, no para lamentarte por no haberlo hecho. A eso me refiero con el tema de los pactos rotos y perdonarlos. Y cuando haces eso, de sentarte tranquilamente con una hoja, un papel y un lápiz, si lo quieres escribir, o simplemente te lo repites, mira, yo tenía pendiente hacer esto y no lo hice, ¿me entiendes? Si querías caminar, bueno, si quieres salir a caminar, yo siempre hablo de caminar por el entorno, porque es muy importante salir y dar vueltas a un lugar, ir a un parque a caminar, ir al centro de la ciudad o a un lugar y dar una vuelta por allí, ver otras cosas, que no sea quedarte pensando una y otra vez por qué no lo hice, por qué me va mal, por qué no me quieren, por qué la situación es tan difícil y tal y qué sé yo. Porque eso lo que hace es simplemente, aquí en internet se habla mucho del tema de los aminoácidos, de las vitaminas, de los minerales, de los alimentos, de los jugos verdes, ¿no? Pero no se habla de cuánto te envejece. Muy pocas veces, quizás habrá uno por ahí que te hable de lo cuánto daño te hace y cómo se reflejan las, los pensamientos, cómo van marcando tu cara, ¿no? Hay unos canales allí de morfopsicología que te pueden hablar acerca de este tema, pero te das cuenta, eso no es solamente la cara, es la forma del ritmo de caminar, es la forma de ver la vida, es las expectativas que tenemos ante una relación, una nueva experiencia, un trabajo, una actividad cualquiera. Entonces, al poder abordar este tema de los pactos rotos, yo estoy segurísimo que si ese es tu caso y te sinceras simplemente a enfocarte en un área, en una o dos áreas, cuando mucho, y las llevas a un buen límite, te vas a dar cuenta que vas a ser muy feliz. ¿Y qué pasa si empiezas esa actividad y te das cuenta que no te gusta? Pues simplemente no lo hagas, la dejas a un lado, pero ya estás claro que no fue porque nadie te lo prohibió, porque nadie te coaccionó, sino porque tú así lo decidiste y tienes todo el derecho. Entonces retoma otra actividad diferente, ¿ves? Y así de esa manera se van soltando los eslabones de la cadena de los pactos rotos o simplemente como, como ha tocado hacer a muchas personas, incluso a mí, soltar una cadena por completo y tomar una acción diferente que no estaba ni en mis expectativas, ni en mi lista de deseos ni de sueños, porque yo ni sabía que eso existía. Pero bueno, fue la circunstancia se dio, la tomé, viví, seguí adelante y bueno, pude retomar algunos de mis proyectos y otros proyectos son nuevos porque en la medida que vas experimentando cosas nuevas, pues también tienes la capacidad de aspirar a otras cosas. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces deseo que tengas un buen día y vamos a continuar hablando del perdón en el próximo video.